Hola, soy Omar García Harfuch y quiero mandar un saludo especial al canal Alerta Criminal, un espacio serio e informativo que día con día comparte las novedades más relevantes en materia de seguridad, justicia y hechos de interés público. Es importante reconocer y apoyar a los canales que informan con responsabilidad, compromiso y respeto hacia la sociedad. Por eso los invito a suscribirse, a seguir su contenido y mantenerse bien informados. Personalmente, apruebo el trabajo que realizan y el enfoque profesional con el que presentan la información. Les mando un abrazo a todo el pueblo mexicano. Sigamos apostando por la información clara, la conciencia social y la participación ciudadana. El lunes 19 de enero de 2026, juez de control en Centro de Justicia de Mexicali sobre Calzada de los Presidentes determinó que existían elementos suficientes para vincular a proceso a 3 elementos de policía municipal de Mexicali por delito de desaparición forzada de 4 personas ocurrida el 10 de julio de 2022, revelando uno de casos más perturbadores de corrupción policial que no solo demuestra penetración de crimen organizado en instituciones locales, sino también evidencia nivel de impunidad con que funcionarios comprometidos operaban durante años, ejecutando crímenes atroces mientras mantenían apariencia de servir y proteger población, convirtiendo insignia y uniforme que deberían simbolizar autoridad legítima en herramientas de victimización que facilitan actividades criminales mediante abuso de poder que ciudadanos confieren a policías, esperando que utilizarán fuerza de manera responsable para mantener orden y seguridad, pero que en realidad es pervertido para servir intereses de organizaciones que deberían estar combatiendo, creando traición fundamental de confianza pública que erosiona legitimidad de instituciones. Cuando población descubre que quienes supuestamente los protegen realmente trabajan para organizaciones que los victorizan, generando cinismo que hace gobernanza democrática imposible porque autoridad depende no solo de capacidad de imponer voluntad mediante fuerza, sino también de aceptación voluntaria por población que reconoce legitimidad de instituciones, basándose en creencia de que funcionarios actúan en interés público, no en interés particular de élites criminales o políticas que explotan poder para enriquecimiento personal, destruyendo tejido social que generaciones construyeron mediante sacrificio y que corrupción puede destruir en años mediante erosión de confianza que una vez perdida requiere décadas para reconstruir, porque población aprende mediante experiencia dolorosa que confiar en autoridades puede resultar en victimización, convirtiendo desconfianza en estrategia de supervivencia racional, aunque socialmente destructiva, porque sociedad donde nadie confía en nadie no puede funcionar eficientemente, requiriendo que todos inviertan recursos masivos en protección personal, que de otra manera podrían ser dedicados a actividad productiva, que genera prosperidad compartida, elevando niveles de vida para todos, no solo para quienes tienen recursos para comprar seguridad privada, dejando resto vulnerable a depredación de criminales y de funcionarios corruptos que actúan como criminales utilizando autoridad estatal para facilitar actividades que Estado supuestamente prohíbe. Los 3 agentes vinculados a procesos son Hiram Sinhue Figueroa, Manuel Alberto Castro e Isaac Sergio Ortiz, acusados de participar en desaparición forzada de 4 hombres originarios de Tijuana, identificados como Juan Gavino Canela Martínez, de 37 años, Isaac Ramiro Canela Martínez, de 27 años, José Alberto Godina Machuca, de 21 años, y Óscar Alberto Perea González, de 37 años, quienes viajaban en vehículo por carretera hacia aeropuerto, cuando fueron detenidos inicialmente por agentes de policía municipal que realizaban intervención rutinaria, pero que fueron removidos por llegada de Figueroa Castro y Ortiz, quienes tomaron control de situación, enviando primeros puntotiva respondientes a otras ubicaciones, antes de desaparecer a 4 víctimas cuyo paradero permanece desconocido hasta presente, generando sufrimiento inimaginable para familias que durante casi 4 años han vivido con incertidumbre agonizante de no saber si seres queridos están vivos o muertos, si están sufriendo o si fueron asesinados, creando tortura psicológica que persiste indefinidamente sin resolución, que permitiría iniciar proceso de duelo necesario para sanar. De pérdida, siendo que desaparición forzada es considerada uno de crímenes más crueles, no solo para víctimas directas, sino también para familias que quedan en limbo, donde esperanza de reencuentro compite con temor de descubrir, ¿verdad que?
Probablemente es peor de lo imaginado, dado que mayoría de personas desaparecidas por actores estatales o por organizaciones criminales nunca son encontradas vivas, sugiriendo que fueron asesinadas y que cuerpos fueron dispuestos de manera que previene identificación mediante entierro en fosas clandestinas, mediante incineración o mediante disolución en químicos que destruyen evidencia física, eliminando posibilidad de que familias puedan recuperar restos para dar entierro. Digno que proporciona cierre psicológico necesario para continuar con vidas destruidas por violencia que no causaron y que no merecieron. El hecho de que Hiram Singhue Figueroa fue nombrado Policía del Año el 2 de enero de 2022, apenas 6 meses antes de participar en desaparición forzada, añade nivel de horror a caso porque demuestra que reconocimiento oficial y premios no garantizan integridad, siendo que funcionario que fue celebrado públicamente por supuesto servicio ejemplar estaba simultáneamente participando en actividades criminales que representan antítesis de valores que policía debería encarnar, revelando que evaluaciones de desempeño policial frecuentemente miden métricas equivocadas como número de arrestos o de operativos, sin evaluar si esos arrestos fueron legítimos o si operativos respetaron derechos humanos, permitiendo que funcionarios corruptos acumulen reconocimientos mediante manipulación de estadísticas o mediante ejecución de arrestos que, aunque técnicamente legales, están motivados por objetivos criminales como eliminar competencia para organización criminal que protegen o como extorsionar víctimas que son arrestadas con cargos fabricados que solo serán retirados mediante pago de soborno, convirtiendo sistema de justicia criminal en herramienta de extorsión que genera ingresos para funcionarios corruptos mientras destruye vidas de inocentes que son victimizados por poder estatal que debería protegerlos, creando injusticia que genera indignación moral justificada. Cuando población descubre que instituciones que confían están comprometidas hasta médula, requiriendo no solo remoción de individuos corruptos, sino reconstrucción completa de cultura organizacional que valora integridad sobre métricas de desempeño que pueden ser manipuladas y que establece supervisión efectiva, que detecta corrupción antes de que se vuelva endémica, mediante vigilancia de patrones de comportamiento que sugieren compromiso como enriquecimiento inexplicable, contactos sospechosos, fallas repetidas en procedimientos que deberían resultar en resultados específicos, pero que consistentemente no los producen, generando sospechas que justifican investigación profunda. La participación de Figueroa y Castro en convoy que escoltó a Josué Godínez alias El Pitufo, identificado como miembro de organización criminal Los Rusos, vinculada a Cártel de Sinaloa, a fiesta en fraccionamiento privado, proporciona evidencia adicional de vínculos entre policías acusados y crimen organizado, demostrando que relación no se limitaba a caso aislado de desaparición forzada, sino era colaboración sostenida, donde policías proporcionaban servicios de protección a criminales que supuestamente deberían estar arrestando, invirtiendo completamente función de aplicación de ley, convirtiendo policías en guardaespaldas, privados de organizaciones que pagan mejor que Estado puede pagar, generando incentivo económico, que aunque no justifica traición, sí explica por qué tantos funcionarios sucumben a tentación, especialmente cuando salarios oficiales son insuficientes para mantener estándar de vida que aspiraciones creadas por cultura de consumo les han enseñado a desear, creando frustración que organizaciones explotan mediante oferta de ingresos que multiplican salarios por factores que hacen resistencia heroica, requiriendo nivel de compromiso moral que no todos poseen. Especialmente cuando rechazo viene con riesgo de represalias contra familia, convirtiendo aceptación de soborno en decisión de supervivencia, no solo de enriquecimiento, aunque resultado final es mismo, independientemente de motivación, siendo ¿qué funcionario corrupto compromete integridad institucional y facilita criminalidad que victimiza población, destruyendo confianza, que es fundamento de autoridad legítima en sociedad democrática, donde gobierno deriva poder de ser de peralia de falengada? Consentimiento de gobernados, no de capacidad bruta de imponer voluntad mediante violencia, que dictaduras emplean, pero que democracias supuestamente rechazan, aunque en práctica línea entre democracia y autoritarismo es más difusa de lo que tan de no desestenal comenterada se.
retórica oficial sugiere, especialmente en contextos donde Estado ha perdido monopolio de violencia a actores no estatales que ejercen control territorial mediante fuerza. El Pitufo fue detenido en diciembre de 2024 durante fiesta en Salón de Eventos Osara en Colonia Burócratas Federales en Mexicali durante operativo de Unidad de Enlace Internacional de Secretaría de Seguridad Ciudadana de Complico, Baja California, pero posteriormente fue liberado tras obtención de amparo federal, demostrando que aunque autoridades tienen capacidad de identificar y capturar objetivos, sistema judicial frecuentemente falla en mantener custodia mediante provisión de protecciones legales que, aunque diseñadas para prevenir abusos de poder, también son explotadas por criminales que tienen recursos para contratar abogados hábiles, que identifican tecnicismos que invalidan arrestos o que obtienen amparos que ordenan liberación inmediata, frustrando esfuerzos de aplicación de ley y generando percepción de impunidad que alienta continuación de actividades criminales, porque costo de ser arrestado es minimizado cuando probabilidad de convicción y de encarcelamiento es baja, convirtiendo arresto en inconveniencia temporal, no en amenaza seria, que disuade participación en crimen, creando asimetría donde Estado debe operar dentro de restricciones legales que protegen derechos, mientras criminales no reconocen restricciones, aprovechando protecciones que sistema proporciona sin reciprocar, mediante respeto a leyes que protecciones están diseñadas para mantener, generando situación donde legalidad beneficia a ilegales más que legales, creando incentivo perverso que alienta violación no cumplimiento, aunque solución no es abandonar protecciones legales, sino es fortalecer capacidad de Estado de construir casos que satisfacen estándares legales, eliminando tecnicismos que permiten liberación de culpables mediante mejora de calidad de investigaciones y de procesamiento judicial, que actualmente es inadecuado en muchos casos debido a falta de entrenamiento de recursos o de voluntad política de confrontar corrupción, que permite que casos sean saboteados mediante destrucción de evidencia, mediante intimidación de testigos o mediante soborno de funcionarios que tienen discreción sobre decisiones críticas, que determinan si caso procede o no. La orden de aprehensión contra 3 policías fue cumplimentada el 13 de enero de 2026 por elementos de Fiscalía General de Estado de Baja California, casi 4 años después de desaparición forzada ocurrida en julio de 2022. Revelando que investigación, aunque eventualmente produjo resultados, tomó tiempo extraordinariamente largo, que permitió que sospechosos continuaran operando como policías durante años después de crimen, exponiendo población a riesgo de victimización adicional por funcionarios que habían demostrado capacidad y voluntad de cometer crímenes atroces sin remordimiento aparente, generando pregunta de cuántas otras víctimas podrían existir que no han sido identificadas o reportadas porque familias temen represalias o porque simplemente han perdido fe en capacidad de sistema de proporcionar justicia, basándose en experiencia histórica de impunidad que ha caracterizado respuesta estatal a desapariciones forzadas que, aunque oficialmente son condenadas en práctica, raramente resultan en prosecutions exitosas, permitiendo que perpetradores continúen operando con libertad relativa, calculando que probabilidad de consecuencias es suficientemente baja para justificar riesgo, especialmente cuando beneficios de participar en actividades criminales son tan altos que exceden ingresos que economía legítima podría proporcionar, creando incentivo que, aunque no justifica crimen, sí explica. ¿Por qué ocurre con frecuencia que debería alarmar población, pero que frecuentemente es normalizada mediante habituación, donde violencia se vuelve parte de paisaje cotidiano, que genera trauma colectivo que afecta a generaciones mediante transmisión de miedo y de desconfianza, que padres enseñan a hijos como estrategia de supervivencia en ambiente, donde confiar en autoridades puede resultar en victimización, convirtiendo cinismo en virtud y optimismo en ingenuidad peligrosa, que solo inocentes mantienen hasta que experiencia los desilusiona, mediante encuentros con realidad brutal de sistema, que promete protección, pero entrega violencia a quienes esperaban ayuda. El hecho de que Isaac Sergio Ortiz se encontraba activo resguardando caja de cobro de trámites municipales en momento de detención, mientras Figueroa y Castro estaban suspendidos por participación en convoy que escoltó a El Pitufo, sugiere que supervisores no consideraban a Ortiz tan comprometido como otros dos, o simplemente no tenían evidencia suficiente para justificar suspensión, aunque participación en desaparición forzada debería haber generado señales de alerta que
provocaran investigación interna que resultara en remoción preventiva, mientras investigación criminal procede protegiendo público de exposición a funcionario sospechoso de crimen grave, revelando que protocolos de supervisión son inadecuados, permitiendo que funcionarios bajo investigación continúen ejerciendo autoridad estatal, incluyendo potencialmente uso de fuerza letal, que está autorizada para policías en circunstancias específicas, creando riesgo inaceptable de ganto motremente. Que persona que está dispuesta a participar en desaparición forzada también esté dispuesta a abusar de autoridad de otras maneras, incluyendo violencia excesiva contra civiles que pueden ser percibidos como amenazas o simplemente como inconveniencias, que pueden ser eliminadas mediante ejercicio de poder que uniforme y arma proporcionan, convirtiendo policía en depredador, no en protector, invirtiendo relación que debería existir entre autoridades y ciudadanos en sociedad democrática, donde policía debería ser servidor público, que responde a necesidades de comunidad, no fuerza de ocupación, que impone voluntad mediante intimidación y violencia, que población debe aceptar porque carece de alternativas, siendo que resistencia a autoridad policial puede resultar en arresto o en muerte justificada mediante alegación de que víctima representaba amenaza requiriendo uso de fuerza que, aunque puede ser cuestionada, raramente resulta en consecuencias para puede conto dereces entre sundo de una de controces. Policía que mató, porque sistema proporciona protecciones extensivas que dificultan prosecución de funcionarios que actúan bajo color de autoridad, incluso cuando acciones claramente exceden límites legales de uso de fuerza. Proporcional. Quien les habla identificándome directamente es Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Y quiero ser absolutamente claro sobre significado de vinculación a proceso de 3 policías municipales de Mexicali por desaparición forzada, que representa no solo justicia para 4 víctimas y familias que han sufrido durante casi 4 años sin conocer paradero de seres queridos, sino también mensaje a todos funcionarios de aplicación de ley en México, de que era de impunidad para corrupción y para crímenes cometidos bajo color de autoridad ha terminado y que futuro será caracterizado por responsabilidad, donde funcionarios que traicionan confianza pública mediante participación en actividades criminales enfrentarán consecuencias que incluyen no solo pérdida de empleo, sino también procesamiento criminal, que resulta en décadas en prisión federal, en condiciones que son diseñadas para ser punitivas, no confortables. Especialmente para exfuncionarios que son vistos con particular desprecio por otros prisioneros, que aunque criminales aún mantienen códigos que consideran traición de autoridad pública como especialmente despreciable, generando riesgo de violencia en prisión, que hace encarcelamiento particularmente peligroso para policías corruptos que no solo enfrentan años de privación de libertad, sino también amenaza constante de victimización por compañeros prisioneros, convirtiendo decisión de participar en desaparición forzada en apuesta, donde riesgos potenciales exceden ampliamente cualquier beneficio que participación en crimen podría haber generado, siendo que aunque organizaciones criminales pagan bien servicios, que policías corruptos proporcionan ese dinero no compensa costo de perder libertad durante décadas o de vivir con culpa de haber participado en crímenes que destruyeron vidas de inocentes y de familias que merecían protección, no victimización de quienes juraron servir y proteger, revelando que corrupción, aunque común, no es inevitable, sino es elección, que individuos hacen cuando valoran ganancia material sobre integridad moral, calculando que beneficios exceden riesgos o simplemente no considerando consecuencias a largo plazo de decisiones que parecen racionales en momento, pero que retrospectivamente son obviamente destructivas, no solo para víctimas, sino también para perpetradores. A familias de Juan Gavino, Canela Martínez, Isaac Ramiro Canela Martínez, José Alberto Godina Machuca y Óscar Alberto Perea González, les digo que aunque vinculación a proceso de 3 policías responsables de desaparición de seres queridos no puede compensar sufrimiento que han experimentado durante casi 4 años de incertidumbre, ni puede devolver tiempo perdido que nunca recuperarán. Sí representa progreso hacia objetivo de obtener justicia mediante procesamiento del limanto, responsables que, aunque no garantiza convicción porque sistema judicial
requiere que fiscales prueben culpa más allá de duda razonable mediante presentación de evidencia admisible que satisface estándares legales estrictos, al menos proporciona oportunidad de que verdad sea establecida públicamente mediante proceso transparente, donde evidencia es examinada y donde testigos son interrogados, permitiendo que juez determine, basándose en hechos presentados, si acusados son culpables de crímenes que se les imputan, convirtiendo prosecutions en mecanismo no solo de castigo, sino también de revelación. De verdad que población tiene derecho a conocer sobre actividades de funcionarios públicos que ejercen poder en público contra nombre de Estado, siendo que transparencia es prerequisito de responsabilidad democrática, donde autoridades deben rendir cuentas a ciudadanos que confieren poder mediante elecciones o mediante aceptación de autoridad de instituciones que, aunque no elegidas directamente, derivan legitimidad de marco constitucional que población ha aceptado mediante proceso democrático que establece reglas que todos deben seguir, incluyendo funcionarios que, aunque tienen autoridad especial, también están sujetos a ley que limita discreción y que establece consecuencias para abuso de poder que, aunque frecuentemente no son aplicadas en casos de corrupción policial, aún existen, proporcionando fundamento legal para prosecutions cuando voluntad política existe para confrontar problema que muchos gobiernos prefieren ignorar, porque reconocimiento público de corrupción sistémica erosiona confianza en instituciones que gobiernos dependen para mantener orden, creando dilema, donde honestidad sobre problema puede empeorar situación a corto plazo, aunque es necesaria para solución a largo plazo, que requiere transformación de cultura institucional. A policías municipales de Mexicali y de todos municipios en México, les digo que vinculación a proceso de 3 colegas por desaparición forzada debe servir como advertencia de que participación en actividades criminales independientemente de compensación que organizaciones ofrecen inevitablemente resultará en consecuencias que destruirán carreras, familias y vidas, convirtiendo decisión que parecía lucrativa en momento en fuente de arrepentimiento perpetuo cuando realidad de prisión federal por décadas se materializa. Y cuando relaciones con seres queridos se destruyen mediante vergüenza y mediante separación física que encarcelamiento impone, forzando familias a visitar prisiones lejanas en condiciones humillantes que recuerdan constantemente costo de decisiones que funcionario corrupto tomó, valorando dinero sobre integridad, sacrificando futuro de familia completa, no solo propio, siendo que esposas e hijos de policías encarcelados sufren estigma social y dificultades económicas, cuando ingreso familiar desaparece y cuando padre o esposo es removido, dejando familia sin proveedor y sin apoyo emocional que presencia proporciona, creando trauma generacional que afecta a niños que crecen sin padre debido a decisión egoísta de participar en crimen, que aunque parecía justificada mediante racionalización de que salarios policiales son inadecuados o de que todos lo hacen, en realidad es traición de valores que motivaron muchos a ingresar a policía inicialmente con aspiración de servir comunidad y de hacer diferencia positiva en sociedad, pero que fueron erosionados mediante exposición a cultura de corrupción que normaliza comportamiento que debería escandalizar, convirtiendo excepciones en normas y convirtiendo integridad en ingenuidad, que veteranos se burlan enseñando reclutas que única manera de sobrevivir en sistema es adaptarse a realidad de que policía no sirve público sino sirve intereses de quienes pagan mejor, ya sean políticos que buscan protección o criminales que buscan impunidad. A Josué Godínez el Pitufo y a los rusos y a todas organizaciones que reclutan o que corrompen funcionarios públicos, les digo que estrategia de infiltrar instituciones mediante soborno o mediante amenazas, aunque efectiva a corto plazo, proporcionando protección que permite operación con impunidad relativa a largo plazo, es insostenible porque eventualmente corrupción es descubierta, ya sea mediante investigaciones internas, mediante denuncias de funcionarios honestos, mediante revelaciones de miembros de organización que cooperan con autoridades a cambio de trato favorable, resultando en prosecutions, que no solo remueven funcionarios corruptos, sino también exponen extensión de penetración institucional, generando escándalo
que fuerza respuesta gubernamental, que puede incluir purgas masivas de instituciones comprometidas, seguidas por reconstrucción mediante reclutamiento de personal nuevo, con mejores controles y supervisión que dificultan repetición de corrupción que caracterizó administraciones previas. Aunque obviamente nuevo personal también está vulnerable a corrupción. Si incentivos y controles no son transformados, fundamentalmente requiriendo no solo cambio de personas, sino también cambio de cultura y de estructura, que actualmente facilitan corrupción mediante salarios inadecuados, mediante falta de supervisión y mediante impunidad, que permite que funcionarios corruptos operen durante años sin consecuencias, generando percepción de que corrupción es segura, cuando en realidad es jugada de largo plazo, donde beneficios a corto plazo son eventualmente superados por costos a largo plazo, de arresto, convicción y encarcelamiento, que destruyen vidas no solo de funcionarios, sino también de familias que dependen de ellos, convirtiendo corrupción en trampa, que aunque parece atractiva inicialmente, eventualmente devora a quienes participan, dejándolos con nada excepto arrepentimiento y años en prisión, reflexionando sobre decisiones que parecían racionales en momento, pero que retrospectivamente fueron obviamente destructivas. A Gobierno Municipal de Mexicali les digo que vinculación a proceso de 3 policías municipales por desaparición forzada revela fracaso masivo de supervisión y de controles internos que deberían haber detectado corrupción mucho antes de PESI, que resultara en crímenes tan graves como desaparición forzada, siendo que funcionarios que participan en escolta de líderes criminales a fiestas privadas obviamente están comprometidos y deberían ser identificados mediante vigilancia rutinaria de actividades fuera de servicio, especialmente cuando involucran contacto con personas conocidas por vínculos criminales, generando señales de alerta que justifican investigación profunda que puede revelar extensión de corrupción, permitiendo intervención antes de que situación se deteriora, hasta punto donde crímenes atroces como desaparición forzada ocurren, destruyendo vidas y erosionando confianza pública en instituciones que población depende para seguridad, requiriendo que municipio no solo remueva funcionarios corruptos identificados, sino también implemente reformas comprensivas que transforman cultura organizacional, desde cultura que tolera o que normaliza corrupción hacia cultura que valora integridad y que establece consecuencias claras para violación de estándares éticos que todos funcionarios deben cumplir independientemente de presiones que enfrentan, siendo que servicio público requiere sacrificio que no todos están dispuestos a hacer, pero que quienes eligen carrera en aplicación de ley deben aceptar como condición de empleo, siendo que autoridad para usar fuerza en nombre de Estado viene con responsabilidad de ejercer ese poder éticamente no para beneficio personal, sino para bienestar colectivo de comunidad, que sirven convirtiendo policía en vocación, no solo en empleo que proporciona salario, sino en llamado a servir, que trasciende compensación material, requiriendo compromiso, con valores que muchos aspiran, pero que pocos mantienen cuando tentaciones y presiones se intensifican. El camino hacia adelante en Mexicali y en todos municipios donde corrupción policial ha sido documentada requiere no solo procesamiento de funcionarios individuales identificados como corruptos, sino también transformación sistémica que aborda causas fundamentales que hacen corrupción atractiva o inevitable para funcionarios que enfrentan salarios inadecuados, presiones de organizaciones criminales y cultura institucional que normaliza comportamiento que debería ser inaceptable, creando ambiente donde resistencia a corrupción requiere heroísmo moral, que no debería ser prerequisito para servicio público honesto, sino debería ser norma que todos cumplen, porque incentivos están alineados apropiadamente y porque supervisión es suficientemente efectiva para detectar desviación tempranamente, permitiendo intervención correctiva antes de que comportamiento se vuelve criminal, requiriendo inversión en salarios que proporcionan compensación digna, que permite a funcionarios mantener estándar de vida razonable sin recurrir a corrupción, inversión en entrenamiento que desarrolla habilidades profesionales y compromiso ético, inversión en tecnología que facilita supervisión mediante
monitoreo de actividades y de finanzas personales de funcionarios que tienen acceso a información sensible o que ejercen discreción significativa y inversión en cultura que celebra integridad en lugar de burlar de ella como ingenuidad, enseñando generaciones nuevas de policías que servicio honorable es posible y que es valorado no solo retóricamente sino también materialmente, mediante promociones y reconocimientos que recompensan comportamiento ético, no solo resultados, que pueden ser obtenidos mediante medios cuestionables, convirtiendo integridad en ventaja competitiva, no en desventaja, que limita oportunidades de avance, requiriendo que líderes institucionales modelen comportamiento que esperan de mitad, subordinados, demostrando mediante acciones, no solo palabras, que corrupción no será tolerada y que consecuencias para violación son ciertas y severas, eliminando percepción de impunidad que actualmente permite que corrupción florezca, transformando instituciones que han perdido legitimidad mediante décadas de comportamiento que traicionó confianza pública hacia instituciones que merecen respeto porque sirven genuinamente intereses de población, no intereses de élites, que explotan poder para enriquecimiento, creando ciclo virtuoso donde legitimidad genera cooperación, que facilita aplicación de ley que genera más legitimidad en espiral ascendente hacia gobernanza efectiva que México merece, pero que durante demasiado tiempo le ha sido negado por fracasos de líderes que priorizaron poder sobre servicio y riqueza personal, sobre bienestar colectivo, perpetuando sistemas que benefician pocos mientras victorizan muchos, requiriendo transformación, que aunque difícil es posible, si voluntad política existe para confrontar verdades incómodas sobre estado actual de instituciones y para implementar reformas que, aunque dolorosas a corto plazo, son necesarias para construcción de futuro, donde todos ciudadanos pueden prosperar sin miedo de ser victimizados por quienes juraron protegerlos.